Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Carlos Matáis, que es director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Es un espacio de trabajo interdisciplinar de la Universidad Politécnica de Madrid, donde además es profesor, y desde ese ámbito impulsa la colaboración con empresas, administraciones públicas y ONGs para desarrollar soluciones innovadoras, retos globales como el cambio climático, la pobreza, la transición ecológica. A ver, ¿qué me estoy dejando en el tintero? Es muy completa la presentación. Muchas gracias, Julia. Nada, a ti, Carlos. Bueno, además, en el tercer sector, tú fuiste cofundador de Ingeniería Sin Fronteras, ¿no? Y también has sido vicepresidente de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Así es, sí, hace ya algún bueno, tiempo. Tienes tiempo y experiencia. Sí, sí. Y años. Bueno, no hablemos de los años. Vamos a dejarlos ahí. Muy bien. Bueno, pero me gustaría hablar contigo de los desafíos y oportunidades en materia de innovación dentro del tercer sector, las tendencias emergentes en cooperación, el impacto de las alianzas entre empresas y ONGs, porque todo esto es un mundo a veces muy desconocido para el gran público. Así que me gustaría que empezaras contándonos qué puntos son los más relevantes a tener en cuenta en el tercer sector en lo que se refiere a materia de innovación y cuáles son los problemas o las barreras más comunes y cómo los superamos. Pues quizás lo primero es entender qué hay detrás de esa palabra que se usa tanto de la innovación. Y bueno, yo diría que innovación es hacer algo nuevo, algo que no se hacía en un determinado lugar o en una determinada organización, pero es también y sobre todo es hacer las cosas de manera diferente. Innovación es hacer algo nuevo, pero sobre todo es que eso nuevo nos lleve a actuar de maneras diferentes que permitan ampliar nuestro espacio de imaginación. Solemos estar muy, muy limitados por los marcos mentales en los que trabajamos, por las experiencias que hemos tenido, por las limitaciones de nuestras propias organizaciones. Entonces, lo más, a mi juicio, interesante de la innovación es que nos puede permitir aumentar lo que yo llamaría el espacio de lo pensable, de lo imaginable, para hacerlo luego realidad. Entonces, ¿quieres un poco filosófico o conceptual? No, pero se nota que eres profesor porque lo explicas muy bien. Claro, es que todavía se entiende muchas veces que innovación es casi un sinónimo de tecnologías nuevas o tecnologías de la información. Entonces, y eso es interesante. Siempre en las ONGs hay mucho que aprovechar de las nuevas tecnologías, pero quedarnos ahí es quedarnos con una parte pequeña de lo que puede traer de beneficioso un espíritu curioso e innovador en nuestras organizaciones. ¿Y hay resistencias ante la innovación? Muchas, claro, siempre lo ha habido y por eso estamos, en cierto modo, estancados. ¿Y cómo se pueden superar? Pues primero sentándose a pensar, qué es lo que vas a pensar con otros diferentes a nosotros, para poder primero identificar por qué estamos en un mundo en el que la mayor parte de las personas tienen una buena disposición a que las cosas vayan mejor, a que el planeta no esté tan dañado y tan sucio, a que la desigualdad no siga aumentando. Pero, y eso, fíjate, da lugar a algo tan importante como la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, teniendo esa voluntad y teniendo esos acuerdos, resulta que no avanzamos, incluso pareciera que estamos retrocediendo.
Es algo ¿Por que qué? está pasando. Porque, como decías, hay resistencias. Esa resistencia. Hay resistencias que Pero, a veces son culturales. sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. ¿Qué tipo de resistencias? Claro, hay muchas resistencias tienen que ver con que seguimos actuando y seguimos pensando en un marco que ya no sirve, que sirvió en otra época en la que pues las cosas eran menos veloces, no había menos presión sobre los ecosistemas porque no teníamos el aparato de producción ni la cantidad de población que tenemos hoy. Eran tiempos en que no estábamos tan interconectados e hiperconectados como estamos ahora, y resulta que todo esto ha ido cambiando muy rápidamente, y nosotros como personas, como organizaciones y como sociedades, pues no somos tan elásticos y tan capaces de cambiar como lo han sido, por ejemplo, las tecnologías o el comercio o la globalización de la economía. Es decir, hay una cierta... hay dos velocidades, y cuando hay dos velocidades algo se queda atrás y resulta que no está preparado, no está equipado para el mundo que tenemos ya delante y que tiene pues eso, necesidades, problemas, etcétera, diferentes a los que había antes. ¿Y qué tendencias en innovación dentro de la cooperación internacional son más importantes? ¿Destacarías en estos momentos? Hombre, yo creo que hay una voluntad que todavía no ha dado lugar a una tendencia generalizada, que es la voluntad de trabajar más allá de las fronteras, de la demarcación de lo que típicamente se entiende por cooperación, las ONGs y las agencias internacionales. Y esa voluntad habla de aliarse con otros sectores, con abrirse a nuevos conocimientos, a nuevas perspectivas, y eso es en definitiva lo que marca también la Agenda 2030 cuando dedica un objetivo entero a hablar de alianzas para el desarrollo sostenible. Yo creo que esa especie de pulsión o de anhelo que hay en el sector es una ventana que tenemos que aprovechar para ir hacia un mundo en el que realmente el ámbito social, el tercer sector, etcétera, pues vuelvan a tener el protagonismo y el impacto que tuvieron hace 2 décadas. Me gustaría saber, tú que tienes experiencia en las alianzas entre empresas, universidades y organizaciones del tercer sector, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué papel juegan las asociaciones en la transformación hacia un modelo económico más sostenible? ¿Qué problemas te has encontrado? Muchos. El primero es una resistencia grande que ya, de cierto modo, se ha superado a entender que determinadas organizaciones de la sociedad tenían que formar parte de los esfuerzos de cooperación internacional, lucha por la equidad, por la justicia, etcétera. Y durante mucho tiempo ha habido una visión un poco patrimonial de todo esto, y aquí solo podían estar los actores, entre comillas, puros. Eso ya se ha superado y ahora es muy raro que una ONG, por ejemplo, no como Entre Culturas, no vea que el trabajo con otros sectores es importante si queremos cambiar el mundo, porque además el mundo es muy grande y es muy complejo, y en el mundo hay que producir cosas, y para producirlas hace falta capital y hace falta tecnología y hace falta gente que trabaje, y todo eso forma parte de la realidad que queremos cambiar. Entonces la primera resistencia creo que se ha en cierto modo superado, que es simplemente reconocer que en los esfuerzos de cambiar las cosas tenía que estar el sector privado, empresarial y otros, pero este tiene una importancia muy, muy grande. Lo segundo que pasa vuelve a ser como lo de la innovación, un poco más conceptual, y es que cuando hablamos de colaboración hay que entender de qué tipo de colaboración y para qué.
Colaborar, estamos colaborando todo el día. Yo creo que no hay nadie, ningún profesional que no esté hasta un poco atiborrado de estar atendiendo multitud de relaciones, multitud de correos, de llamadas, etc. Y eso quiere decir que estamos conectados y por lo tanto colaborando. Pero la colaboración habitual es una colaboración que busca el yo te doy, tú me das, una colaboración que podemos llamar transaccional, buscando un cierto equilibrio y muy guiada por los objetivos particulares de cada una de las partes que colabora. Lo que es mucho más difícil es avanzar hacia una colaboración en la que nos planteamos con todas las partes objetivos que van más allá de nuestros objetivos particulares y a veces cortoplacistas. Colaborar para transformar las cosas, para plantearse objetivos de transformación, eso se nos hace bola. Nos cuesta, ¿Las empresas les cuesta? A todos, pero a las ONGs particularmente. Las empresas tienen una tradición de colaboración muy fuerte. Los mercados, que a veces parece que son solo producto de la competencia, se configuran primero colaborando. Y en el sector privado hay mucha colaboración y mucha competición, pero las dos cosas coexisten. Nos cuesta mucho porque no nos hemos formado para ello. El éxito lo hemos asociado muchas veces a ganar una batalla, a ganar una partida, y las recompensas para las personas y las organizaciones todavía están muy orientadas al corto plazo, ya a ganar. Me da igual si es ganar un contrato o ganar a un competidor o ganar una subvención. Fíjate, el sector nuestro como compite. Pues además cada vez más, porque encima la tarta se hace y se hace más pequeña. Entonces, en vez de ver la abundancia de posibilidades que hay, seguimos a veces muy limitados. Y eso me vuelve a llevar a la innovación, como nuestro espacio de lo pensable, de lo accionable es muy limitado, pues actuamos torpemente. Y en eso llegó Trump. Claro. En eso llegó Trump y estamos viendo, lleva poquísimo tiempo en la Casa Blanca, pero bueno, ha sido como dar una patada al tablero y ahora ninguno sabemos por dónde nos andamos, sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, las agencias de cooperación las está desmantelando, está desinvirtiendo en bueno, países de fuera de Estados Unidos, países del tercer mundo, que esa cooperación era necesaria para determinados programas. ¿Qué rol pueden jugar las empresas y las ONGs? Hasta, sobre todo, también ha puesto en cuestión el cambio climático, la agenda medioambiental. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Pues en la que yo creo que por lo pronto hay mucha confusión. De nuevo pararse y pensar bien las cosas. Yo creo que tenemos un problema de espacios de reflexión serena y yo diría también mestiza, con quienes puedan ayudarnos o podamos ayudarnos a entender las cosas, porque la realidad hoy es tremendamente compleja. Para empezar, Trump lo que quiere es que hablemos de Trump y lo está consiguiendo. Sí. Y yo no le haría mucho el juego. Realmente Trump es una representación de algo que sí que me parece que hay que hablar de ello, y es una patología que se está extendiendo en nuestras sociedades, no solamente en Estados Unidos, y que está llevando a algo que ya ha pasado otras veces, y es lo que algunos autores llaman la paradoja de la estupidez. Es decir, que mucha gente esté tomando decisiones, esté apoyando políticas, esté apoyando opciones que en la práctica representan meterse un tiro en el pie. Nunca sociedades tan formadas, tan conectadas, tan viajadas como la de ahora habían coexistido en nuestro mundo, y pareciera que sociedades más informadas, más cohesionadas, con más esperanza de vida, etcétera, no iban a comportarse
inteligentemente y nos estamos comportando como sociedades de manera tremendamente torpe. Es una paradoja. Ser aparentemente, las partes son más listas que nunca, los individuos, fíjate, Trump nace, su propuesta nace y florece en el país con las universidades mejores del mundo. Pues tenemos el mejor conocimiento, la mejor ciencia, etcétera, Bueno, y esto desemboca... Es verdad, pero tampoco todos tienen acceso a esas universidades. Claro, pero las universidades sí tienen acceso a entender qué está pasando en sus sociedades. Sí, y aquí hemos mirado todos para otro lado. Y esto me lleva a que evidentemente las responsabilidades son asimétricas, pero todos somos un poco responsables de lo que sucede. Y a mí no me gusta afrontar el asunto de eso, el auge de movimientos basados en la mentira, como yo considero que es lo que está haciéndose en el ámbito de Trump, sino entender un poco más por qué hemos llegado hasta aquí y qué no hemos visto, qué no hemos escuchado. Nos hace falta un diagnóstico. Porque nos hace falta y aprender que eso implica que ante sociedades que van muy rápido y que son muy complejas es importante tener una cierta capacidad de anticipación. Tratar de anticipar las cosas para que no sea demasiado tarde. Yo espero que no estemos demasiado tarde, pero hay varias señales de alerta tanto en calentamiento social, como podemos estar viendo con Trump, como en calentamiento ambiental, incluso un cierto calentamiento psicológico que nos puede llevar a un punto de no retorno. Entonces, bueno, hay que pararse, diagnosticar, entender y en la medida de lo posible anticipar, una vez que además tenemos una sociedad que tiene una capacidad de conocer y de analizar tendencias que nunca había existido en la humanidad. Tú tienes una enorme experiencia en todo lo que tiene que ver en colaboración entre empresas y ONGs. También hay críticas a esas alianzas, porque a veces parece que determinadas empresas llevan a cabo esa colaboración más como una cuestión de marketing, de publicidad, que de verdad les importen los objetivos, ¿no? Y entonces a veces se cuestiona un poco socialmente o la imagen de ONGs colaborando con empresas o empresas colaborando con ONGs. Me gustaría conocer. Sí, yo creo que hay una historia de falta de entendimiento por ambos lados. Cuando hablamos de alianzas, hay que superar algo que es muy frecuente, y es que cada parte hable de lo que la otra parte no tiene. Entonces las empresas dicen que las administraciones son poco ágiles, y en parte tienen razón porque tienen que ser garantistas, o que las ONGs son demasiado puristas, en parte tienen razón porque las ONGs son organizaciones movidas por valores. Las ONGs dicen que las empresas hacen greenwashing y que no contribuyen a reducir la inequidad. En parte es cierto porque están operando en un sistema capitalista financiarizado y se deben a inversores que solo miran en el corto plazo. Bueno, podría seguir, pero claro, si partimos de expresar lo que le falta a la otra parte, pues va a ser muy difícil que lleguemos a tener relaciones sólidas y creativas. ¿Qué haremos? Lo que estamos haciendo, tener relaciones, como decía antes, transaccionales, no son relaciones transformadoras. Entonces, ¿qué punto de equilibrio se ve muchas veces entre ONGs y empresas? Pues la empresa, a través de su fundación o lo que sea, financia algunas actividades que tiene un coste relativamente bajo para la empresa de la ONG, y a cambio la ONG cede su logo, su imagen o lo que sea, y se crea un equilibrio que no es transformador, es transaccional, ayuda a paliar un poco la falta de recursos que tienen las ONGs y ahí nos quedamos. Pero no eres partidario, ¿o sí? No, yo soy partidario de una colaboración mucho más creativa y mucho más profunda. Y soy partidario. ¿Y cómo debería de ser esa colaboración? Pues entendiendo que, primero, para empezar, en torno a qué desafío se quiere trabajar.
Y hay muchos ejemplos en los que la colaboración empresa-ONG no es lo que he relatado ahora, sino que es, yo diría, más positiva y más avanzada. Por ejemplo, una empresa puede estar interesada en entender mejor las implicaciones sociales de su actividad en un entorno real en el que opera, en una comarca, en una región, etcétera. Y a partir de ahí se puede establecer una simbiosis realmente muy interesante en la que empresa y ONG son capaces de estructurar procesos de acercamiento y de escucha y de comprensión por parte de la empresa de las necesidades y de y también del ingenio que puede haber en esa sociedad. Es decir, puede, y de hecho hay, posibilidades de colaboración mucho más creativas y mucho más interesantes que la simple transacción de recursos. Cuando eso se establece, se acaba con la sospecha de greenwashing o de bluewashing o de lo que sea, porque se está trabajando de otra manera. Y por último, yo diría que una cuestión también muy importante es identificar personas que tanto en un lado como en otro estén luchando para que en sus organizaciones, ya sea empresa o ya sea ONG, la colaboración se vaya reforzando, se le vaya encontrando el sentido y al final, como decía al principio, estemos realmente trabajando en torno a objetivos comunes y que no se van a conseguir sin la colaboración de unos y de otros. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese trabajo desde la Universidad Politécnica de Madrid, dedicado a impulsar esa colaboración entre empresas, administraciones Sí. y ONG. Pues mira, te lo cuento con un ejemplo porque ayer mismo presentamos en la Agencia Española de Cooperación los resultados de 10 años de trabajo en torno a un problema que hicimos de él un problema común, empresas, agencias internacionales, ONGs y universidad. Y ese problema es la falta de acceso a energía que tiene la población que está ahora mismo en campos de refugiados, que son millones de personas. El no tener acceso a formas modernas de energía, electricidad, básicamente, genera muchísimos problemas, pero hay uno particularmente doloroso, que es que las mujeres y las niñas están sometidas a riesgos de todo tipo, de violencia sexual, de inhalación de humo diario a través del cocinado, etcétera, etcétera. Más allá de otros problemas relacionados con la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros desde el centro que citabas al principio, lo que hacemos es crear unas condiciones de trabajo y de colaboración entre empresas, en esta alianza en particular en campos de refugiados, que además ha tenido su primer gran proyecto en Etiopía. Participan 3 grandes empresas del ámbito energético españolas, tres grandes multinacionales, Agencia Española de Cooperación, ONGs locales en el país, la comunidad refugiada, y luego desde la universidad aportamos también conocimiento científico, sistematización de la experiencia, etc. Bueno, pues en 10 años se ha conseguido demostrar que se puede abordar el problema de la falta de acceso a la energía a un coste razonable, que si se hace con un proceso innovador, ya la tecnología en sí mismo es innovadora, pero si se hace con un proceso innovador, se forma a gente, se crean actividades productivas en la zona, se mejora las relaciones entre la comunidad refugiada y las comunidades de acogida de los pueblos que habitan esas zonas en las que llegan los refugiados y realmente estos esquemas de alianza para la innovación y para resolver un problema concreto, pues funciona. Nuestro centro lo que hace es posibilitar que eso suceda, crear las condiciones para que... ¿Y cómo lo habéis logrado? Es decir, tengo una enorme curiosidad por lo que me acabas de contar. Es decir, ¿cómo habéis podido llevar la electricidad? ¿Cómo se ha hecho? Trabajando durante 10 años con mucha perseverancia y con
con lo mejor del conocimiento, también. de la tecnología, de las agencias internacionales que posibiliten que se trabaje ahí, de organizaciones no gubernamentales en el terreno y, por supuesto, con el ingenio y el esfuerzo de la población refugiada, que son jóvenes, la mayor parte, chicos y chicas, que tienen unas ganas enormes de comerse el mundo. Y les tenemos estancados. En este caso hemos estado trabajando en la frontera entre Etiopía y Somalia, donde hay 250.000 personas, la mayor parte de origen yemení y somalí, que tienen sus vidas estancadas. Y aquí y no nos damos cuenta de que es un entorno de abundancia, de conocimiento, de talento. Y aquí nos estamos pegando porque hacemos con 4.000 niños que han llegado a las Canarias. Esto es... Pero vuelve a ser la paradoja de la estupidez. Vuelve a ser, tenemos la información y la evidencia de que no solamente podemos resolver un problema para esas comunidades, sino que resolveríamos también, si lo hacemos bien, un problema que tenemos aquí de envejecimiento y de falta de mano de obra. Pero como todo está desunido, hemos ido fragmentando las organizaciones, las visiones, las leyes también, las normativas, etcétera. Pues nuestro comportamiento es un comportamiento torpe, es un comportamiento tonto. Y nadie tiene la culpa singularmente de que esto sea así. Nadie quiere que esto sea así. Pero nuestra sociedad no está bien articulada, no está bien unidas las cosas. Y bueno, pues humildemente desde nuestro centro estudiamos pues eso, cómo crear contextos donde las organizaciones pueden colaborar, donde la innovación tecnológica se une con la innovación organizativa, con la innovación jurídica o institucional, con la innovación social. Todo eso tiene que estar unido. Y lo que nos pasa es que por años y años de especialización hemos ido fragmentando las cosas. Y los que saben de innovación tecnológica no están actuando colaborativamente con los que saben de innovación social, por ejemplo. Una de las políticas comunitarias más destacables en los últimos tiempos es la nueva directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, que creo que entró en vigor en el 2024. Me gustaría saber qué opinas de ella, si crees que es una oportunidad para que las empresas adopten modelos de negocio más sostenibles o simplemente es una carga burocrática más. Pues depende cómo se aplique. Creo que Europa tiene esa capacidad de legislar y de llevarnos más allá de donde el comportamiento espontáneo de los agentes nos lleva. Y ahí siempre hay una tensión entre la ambición de la normativa y la posibilidad de cumplimiento. Y hay también una tensión entre la agilidad para que esa normativa sea de aplicación sencilla y toda la burocracia que requiere las garantías, y a veces son fundamentales para identificar quién lo hace bien y quién lo hace mal. Entonces, depende de cómo se aplique, esto puede ir en una mejor o peor dirección. Hay un clamor, yo diría, en el sector empresarial por la sobreabundancia de estándares, leyes, reportes, etcétera, que se tienen que hacer. Creo que una cosa que deberíamos hacer, y creo que esta directiva lo contempla, es unificar muchos de esos requerimientos para que el que tiene que hacer el reporte lo haga. Y después yo creo que hay que combinar incentivos de este tipo con otros incentivos que no se pueden llevar a una directiva, que tienen más que ver con apreciar la ejemplaridad de empresas que lo hacen bien, de reforzar a directivos, hombres y mujeres, que realmente tienen un compromiso para que sus negocios sean negocios cada vez mejores, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de su impacto social y ambiental. Y hay que crear un clima, una cultura que premie a esos buenos negocios, a esas buenas formas de hacer. Tú has trabajado en muchos modelos de innovación que están orientados al desarrollo sostenible. ¿Qué sectores destacarías como referentes en este ámbito?
En el ámbito del desarrollo sostenible. Sí. Bueno, creo que ahora mismo hay varios. Yo más que sectores plantearía varios... Empresas o conjuntos de empresas que junto con administraciones y agentes sociales están trabajando por cambiar las cosas. A mí me interesa mucho, por ejemplo, todo el esfuerzo que está viéndose y está además impulsado y apoyado desde Bruselas, desde la Comisión Europea, por la transformación de las ciudades, de los entornos urbanos. Es que Europa se ha marcado descarbonizarse en 2050 y ha lanzado una política para incentivar que 100 ciudades europeas demuestren que su neutralidad climática se puede conseguir antes, se puede conseguir incluso en 2030. ¿Qué sucede? Que si se crean las condiciones para que los agentes privados trabajen con los agentes públicos y con los agentes sociales de esas ciudades, se puede ir muy rápido. Y además, el camino hacia la sostenibilidad ambiental se convierte también en un camino para la inclusión social. Incluso se convierte en un camino para la atracción de buena inversión en los lugares. Pondré un ejemplo. Para descarbonizar ciudades como en la que estamos, como Madrid, hay que electrificar el transporte y utilizar más el transporte público, el transporte compartido. Eso es importante porque el 30% de las emisiones que nos hacen daño, que hacen que la gente se enferme y que los niños y las niñas y la gente mayor tenga enfermedades respiratorias, pues tiene que ver con esos gases nocivos que desprenden los motores de combustión. Pero es que hay otro sector importantísimo que es el sector de la vivienda. Otra parte parecida de las emisiones que nos hacen daño tiene que ver con el calentamiento y el enfriamiento de nuestras viviendas. Y después hay un elemento muy importante y es que tenemos olas de calor cada vez más fuertes y necesitamos introducir la naturaleza que nos proteja en nuestras ciudades. Trabajar en esos tres frentes puede producir una cantidad de beneficios, tanto como oportunidades de negocios nuevos, como oportunidades para que, actuando en las viviendas y en el espacio público, los barrios más vulnerables se regeneren. Trabajar con las escuelas y con las niñas y los niños de escuelas de barrios que se están reverdeciendo y se están regenerando. Y, por supuesto, trabajar en un modelo de movilidad más amable, más sano y que nos conecte de otra manera. Por tanto, la ambición de ciudades climáticamente neutras se puede convertir en una palanca, en una especie de impulso que nos lleve a cumplir simultáneamente distintos objetivos que todos perseguimos, o que la mayor parte de la gente quiere. Y ahí hay empresas, igual que hay administraciones municipales, igual que hay universidades, escuelas, ONGs, etcétera, que cuando se les da el terreno de juego, y en el terreno de juego tiene que haber recursos económicos, pero no solo. Tiene que haber recursos institucionales, impulso, reconocimiento, etcétera. Estamos comprobando cómo realmente se pueden producir transformaciones positivas en muy poco tiempo. Pues nos quedamos con esta reflexión que abre puertas a la esperanza. Muchas gracias, Carlos, por aceptar a ti, Julia, un placer. La invitación de compartir pues todo tu saber con Voces por una Causa sobre temas tan importantes para el futuro de la innovación social. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar ahí semana tras semana. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.